Buenas. Hoy vamos a continuar con el estudio de los sistemas de ecuaciones lineales y en particular vamos a ver las formas escalonadas de una matriz. Las formas escalonadas de una matriz va a ser una cuestión importante a la hora de decidir si el sistema tiene solución o no tiene solución. Es decir, si el sistema es consistente o inconsistente. Pero comencemos recordando, antes de entrar en las formas escalonadas, algunas de las cuestiones que vimos en el encuentro anterior. Y me estoy refiriendo al concepto de sistemas equivalentes. Para ello, vamos a considerar un par de sistemas de ecuaciones lineales. En este caso, vamos a considerar que son dos sistemas que involucran a dos variables lineales. El primero, vamos a considerar que es el sistema A, y este segundo, que es nuestro sistema B. Sabemos que toda ecuación que involucra a dos variables lineales, geométricamente representa a una recta en el plano coordenado. Y lo que vamos a hacer va a ser justamente representar gráficamente a cada una de las rectas que están dadas en este sistema de ecuación. Así, la primera ecuación, que intersecta al eje de las abscisas en -1 y intersecta el eje de las ordenadas en 0,5, por estos dos puntos será suficiente poder trazar la dicha recta. En la segunda ecuación, intersecta el eje de las abscisas en -3, intersecta el eje de las ordenadas justamente en 1. Por estos dos puntos podemos trazar dicha recta y observamos que hay un punto que está situado en ambas rectas. Y ese punto tiene coordenadas 3, 2. Es decir, la lista o el par ordenado de números 3, 2 constituye una solución de este sistema. Si usted reemplaza estas coordenadas en cada una de las ecuaciones, pues cada una de las ecuaciones se transforman en proposiciones verdaderas. De igual manera, si representamos gráficamente a cada una de estas ecuaciones, x1 igual a 3, que sería una recta que pasa por x igual a 3 y paralela al eje vertical, y la recta x2 igual a 2, sería una recta horizontal paralela al eje de las abscisas. Ambas rectas se cortan también en ese punto de coordenadas 3, 2. Entonces, ambos sistemas, a pesar de tener aspectos distintos, tienen en común al mismo conjunto solución. Es decir, el conjunto solución de ambos sistemas es el par ordenado 3, 2. De manera que cuando dos sistemas de ecuaciones lineales tienen el mismo conjunto solución, pues entonces decimos que esos sistemas son equivalentes. A partir de esta observación, podemos, o de este concepto, podemos entonces preguntarnos, dado un sistema de ecuaciones lineales en el formato que aparezca en el formato del tipo A, ¿podemos buscar uno equivalente a él y llevarlo al formato del tipo B? Fíjense que en este formato, en la primera ecuación, solamente se muestra a la primera incógnita.
la segunda incógnita no se muestra, pero queda sobreentendido que su coeficiente es 0. Y en la segunda ecuación no se muestra la primera incógnita. Sí la segunda, pero no la primera, porque su coeficiente sería 0. Pero si nosotros tenemos un sistema con estas características, en el que en la primera ecuación aparezca despejada la primera incógnita, en la segunda ecuación aparezca despejada la segunda incógnita, en la tercera ecuación aparezca despejada la tercera incógnita, y así sucesivamente, pues un sistema con estas características sería muy fácil de poder leer su solución, sobre todo en el caso de que tenga una única solución. Pero estarán preguntándose cómo podemos realizar esas transformaciones. Y esas transformaciones, quienes nos las van a permitir, son las llamadas operaciones elementales de fila. Son 3 operaciones que nos permiten transformar un sistema dado en uno equivalente a él, en el que este último se pueda leer más fácilmente quién es su solución o una de sus soluciones. Estas operaciones sería el reemplazamiento de una fila por ella misma, por la suma de ella y otra fila previamente multiplicada por un número. La otra operación sería el escalamiento, que sería multiplicar una fila por un número real distinto de 0, y la otra operación sería el intercambio o permutación de 2 filas, que es equivalente a todo esto que uno realiza con las ecuaciones, pues también puede hacérselo a la matriz aumentada correspondiente. Para mostrarlo de manera concreta, veámoslo con el siguiente ejemplo. Acá se considera un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, x1, x2 y x3, y también se puede presentar su matriz aumentada. Bien, recuerden que la matriz aumentada, en la última columna lo que colocamos es justamente los términos independientes del sistema. Uno de los métodos de resolución consiste en que colocar o tener como primera ecuación una ecuación en la que aparezca siempre la primera incógnita. Bien, si en esa primera ecuación no aparece la primera incógnita, pues entonces lo que hacemos es permutar esa ecuación por otra ecuación del sistema donde esa primera incógnita sí aparezca. En este ejemplo, nuestra primera ecuación contiene a nuestra primera incógnita. Después, el otro paso sería eliminar esa incógnita x1 en el resto de las ecuaciones, en la ecuación 2 y en la ecuación 3. Como en la ecuación 2 ya de por sí no aparece la primera incógnita, pues nos tenemos que preocupar por eliminar únicamente la x1 en la tercera ecuación. De manera que acá, ahora, vamos a involucrar la ecuación 1 con la ecuación 3. Equivalentemente, vamos a involucrar la fila 1 con la fila 3. Bien, para lograr construir, para eliminar esta incógnita x1, necesitamos construir un 0 en esta posición donde está el menos 4. Y con ello, lo que aplicamos es esta operación de reemplazo. Es decir, mi nueva ecuación 3
la vamos a reemplazar por la ecuación 3 original, esta, tomando a la ecuación 1 previamente multiplicada por 4. Bien, si esta primera ecuación nosotros la multiplicamos por 4 en ambos miembros, aquí quedaría 4x1 menos 8x2 más 4x3. Y lo que hacemos es entonces después involucrar esa primera ecuación previamente multiplicada por 4 y se la sumamos a la ecuación 3. Si lo estamos trabajando con la matriz aumentada, lo que decimos es, nuestra nueva fila 3 la vamos a reemplazar por la fila 3 original, sumándole a la fila 1 previamente multiplicada por 4. Si multiplicamos por 4, 4 por 1, y cuando sumamos este menos 4, ya ahí nos va a aparecer el 0. Bien, bueno, la realización de esas operaciones nos da lugar a este sistema equivalente al primero, que en forma de matriz aumentada sería así. Y logramos ya construir el 0 que necesitábamos acá. Continuamos entonces, ahora debemos eliminar la variable x2, pero la variable x2 la debemos eliminar únicamente en este ejemplo en la tercera ecuación. Si tuviéramos más ecuaciones, esa variable x2 habría que eliminarla en el resto de las ecuaciones. Bien, y para eliminarla combinamos la ecuación 2 con la ecuación 3. En este caso, la ecuación 2 nosotros la vamos a multiplicar por 3 medios. Es decir, si esto lo multiplicamos, si esta ecuación multiplicamos en ambos miembros por 3 medios, fíjense que al multiplicar 3 medios por 2x2, aquí nos va a quedar 3x2. Y cuando sumemos, pues ya no aparecería la variable x2. Es decir, lo que estamos diciendo es, nuestra ecuación 3 se va a reemplazar por nuestra ecuación 3, esta que aparece acá, previamente sumándole a la ecuación 2, previamente multiplicada por 3 medios. Y acá lo que hacemos ahora es involucramos la fila 2, que equivale a estar trabajando con la ecuación 2, y la fila 3, que equivale a trabajar con la ecuación 3. Y nuestra nueva fila 3 se va a reemplazar por la fila 3 más nuestra fila 2 previamente multiplicado por 3 medios. Cuando hacemos eso, pues logramos eliminar la x2 de la tercera ecuación y nuestra matriz ya adoptaría este formato. Bien, fíjense que este es el nuevo sistema equivalente que obtenemos, pero la idea es obtener uno donde aparezca en la primera ecuación el x1 despejado, en la segunda ecuación el x2 despejado y en la tercera ecuación el x3. Para lograr eso, nuestro x1 acá tiene coeficiente 1, todavía no está despejado, ya veremos cómo hacemos. En la tercera ecuación está nuestro x3, que sí está despejado, pero vamos a necesitar que el coeficiente de este x2 sea 1. Y para eso utilizamos la operación de escalamiento, es decir, vamos a multiplicar en ambos miembros de esta ecuación por 1 medio. Al multiplicar por 1 medio, podemos ya construir nuestro coeficiente 1 acá. O equivalentemente, decimos a nuestra fila 2, la vamos a reemplazar
por la fila 2 previamente multiplicado por un medio. Y cuando hacemos eso, nos quedaría así, que en forma de matriz aumentada sería en este formato. Pero para obtener despejada propiamente la x2 en la segunda ecuación, necesitamos hacer 0 el elemento que está en esta posición, donde aparece el menos 4. Y también debiéramos hacer 0 este elemento donde está el 1, para que aparezca despejada justamente nuestra incógnita x2. Entonces, volvemos a realizar la operación de reemplazamiento, y en este caso involucramos la fila 2 con la fila 3. Bien, pero la que queremos eliminar o construir el 0 es en esta posición. Entonces decimos, nuestra nueva fila 2 se va a reemplazar por la fila 2, pero sumándole la fila 1 previamente multiplicado por 4. Fíjense que si multiplicamos por 4, esta fila 3, 4 por 0 es 0 y sumamos con este 0 nos daría 0. 4 por este 0 nos daría 0 y sumado con este 1 nos daría 1. Y 4 por 1 nos daría 4 y sumado con este menos 4 nos daría 0. Y 4 por 3 es 12 y sumado con este 4 nos daría 16. ¿Sí? Esto nos estaría dando así. Bien, en este caso, ¿sí?, se lograron construir, vamos a decir, los ceros que están por encima, es decir, si hicieron 0 la x3 en la segunda ecuación y la x3 en la primera ecuación, y para que esté totalmente despejada la x1 necesitamos lograr que no aparezca en esta ecuación la x2. Para ello, uno combina la ecuación 1 con la ecuación 2, o equivalentemente la fila 1 con la fila 2. Para hacer eso, nuestra ecuación 2 la multiplicamos en este caso por 2 en ambos miembros, que es equivalente a decir multiplíquese por 2 o escálese por 2 la fila 2. Bien, si multiplicamos por 2 y después sumamos a la fila 1, esto nos estaría dando ya como resultado x1 igual a 29, x2 igual a 16 y x3 igual 3. Repito, la operación que se realizó acá fue a nuestra fila 1 la vamos a reemplazar por nuestra fila 1 sumándole la fila 2 previamente multiplicada por 2. Bien, entonces en este ejemplo mostramos cómo se utiliza la operación de reemplazo y, por ejemplo, acá la operación de escalamiento. Bien, cuando tenemos finalmente la matriz ampliada en este formato, que de manera equivalente es el sistema asociado correspondiente, es este, uno puede leer fácilmente quién sería la solución del sistema. Y en este caso estaría formado por la lista 29, 16, 3. La operación de intercambio de dos filas tiene que ver con el hecho que habíamos planteado al inicio. Cuando usted va a resolver el sistema, se necesita que la primera ecuación siempre aparezca la incógnita x1. En este caso, en nuestra primera ecuación del sistema, no están
no aparece en la primera ecuación la x1 porque su coeficiente es 0. Entonces, lo que hacemos es permutar esta ecuación con cualquier otra ecuación del sistema donde sí aparezca la x1. Por lo tanto, podemos permutar la ecuación 1 con la ecuación 2 o la ecuación 1 con la ecuación 3. Equivalentemente, permutamos la fila 1 con la fila 2 o la fila 1 con la fila 3. Vamos a hacer la permutación de fila 1 con fila 2. Lo que estamos diciendo es, a la fila 1 la vamos a permutar con la fila 2. ¿Bien? O equivalentemente, la ecuación 1 vamos a permutarla con la ecuación 2. Y ya de esta manera, en nuestra primera ecuación aparece exactamente nuestra incógnita x1. Después procedemos, como hicimos en el ejercicio anterior, donde vamos a tratar de eliminar a nuestra incógnita x1 o variable x1 en el resto de las ecuaciones. En este caso, bastaría hacerlo nada más en la tercera ecuación. Y para eso, lo que tendríamos que hacer es multiplicar previamente la ecuación 1 por menos 5 medio, acá, en ambos miembros, y sumárselo a la ecuación 3. Lo que estoy diciendo es, nuestra nueva ecuación 3 se va a reemplazar por la ecuación 3 sumado con menos 5 medio que multiplica a nuestra ecuación 1. ¿Ven? Eso es lo que haríamos acá. Acá le voy a poner cómo es nuestra matriz ampliada asociada a este sistema, y cuando realizamos esta operación, en términos de fila, estamos diciendo nuestra fila 3 reemplácese por la fila 3 menos 5 medio multiplicando a la fila 1. Cuando realizamos eso, ya logramos construir el 0 en esta posición, que significó que usted logró eliminar a la x1 de esa tercera ecuación. Una vez que se hace esto, pues necesitamos eliminar la incógnita x2 de esa tercera ecuación, que significa ser 0, y ser 0 este elemento que está en esa tercera fila. Y para eso usted combina la fila 2 con la fila 3. Es decir, a la fila, nuestra nueva fila 3 será igual a la fila 3 sumándole la fila 2 previamente multiplicada por un medio. Si hacemos eso, logramos construir el 0 en esta posición, pero cuando uno ejecuta esta operación, casualmente no solamente dio 0 acá, sino también dio 0 este término que está acá, porque cuando usted multiplica menos 4 por un medio, eso queda menos 2, y al sumarle 2 aparece este 0 que está acá. Y el 8 multiplicado por un medio se haría 4, y 4 sumado con menos 3 medios, este nos daría 5 medios. Pero al llegar acá, si usted observa y trata de escribir el sistema correspondiente, esto estaría asociado con 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por x3 igual a 5 medios, que nos indica que no existe ninguna lista de números que cuando se reemplace en las ecuaciones del sistema va a satisfacer a esta ecuación. Dicho en otras palabras, este sistema no tiene solución, carece de solución. Es un sistema inconsistente o incompatible.
Bueno, ahora ya una vez recordado lo de las operaciones elementales de fila, podemos entonces pasar a presentar lo que serían las matrices escalonadas o formas escalonadas de una matriz. Previamente vamos a dar algunos conceptos que nos van a hacer falta. Uno de ellos es el de fila nula o fila cero. Vamos a considerar que una fila es nula, fila nula o cero, si todas sus entradas son cero. Y aquella fila que tenga al menos una de sus entradas diferente de cero, vamos a decir que esa fila es no nula. Es decir, ni la fila 1, ni la fila 2, ni la fila 3 son filas nulas. Ellas son filas no nulas. Filas no nulas. Entendido lo que es una fila no nula y lo que aquí llamamos fila nula o fila cero, la otra cuestión importante acá es definir a qué vamos a llamar entrada principal de una fila. Vamos a considerar que una entrada principal a una fila como aquel primer elemento de esa fila distinto de cero que nos vamos a encontrar de izquierda a derecha. Por ejemplo, en la primera fila, el primer elemento distinto de cero es el 1 este. Y nos estaría diciendo entonces que en esta primera fila el elemento principal sería 1. Y ese elemento principal se encuentra en la segunda columna. La otra fila no nula es la fila 2. Y su elemento principal, en este caso, sería menos 1. Y se encuentra situado en la primera columna. Y en la tercera fila no nula, el elemento principal sería 7. Y se encuentra en la tercera columna. Estos serían los elementos principales de cada una de las filas. ¿Bien? El elemento principal que está en la segunda columna, el elemento principal de la primera fila está en la segunda columna, el elemento principal de la segunda fila está en la primera columna y el elemento principal de la cuarta fila es 7, que estaría en la tercera columna. La tercera fila no tiene elementos principales porque sería una fila nula o fila cero. Muchas veces también a esos elementos principales, a veces uno le va a dar el nombre de pivote. Ya lo vamos a ver acá. Pero ya estamos en condiciones de definir lo que sería una matriz escalonada. Una matriz escalonada tiene que tener, vamos a decir, 3 propiedades fundamentales. La primera propiedad fundamental que tiene una matriz escalonada es que cualquier fila no nula debe encontrarse siempre por encima de cualquier fila nula. O dicho en otras palabras, si la matriz está en forma escalonada, todas las filas nulas tendrían que encontrarse al final de la matriz. Forman parte de las filas finales, en caso de que existan filas nulas. Porque cualquier fila no nula tiene que estar siempre por encima de cualquier fila nula. Esa es la primera propiedad de una matriz escalonada.
Observen que en esta matriz, en la primera fila, este sería el elemento principal, que es el 3. En la segunda fila, este sería el elemento principal, que es el 4. En la tercera fila, el elemento principal es el 7. En la cuarta fila, el elemento principal es menos 4. Y lo del formato de escalonada es porque justamente va dando la idea de un escalonamiento, como unas escaleras que uno va descendiendo a través de ellas. Cada escalón o peldaño de esa escalera me lo está indicando justamente ese elemento principal o pivote. ¿Bien? Entonces, es importante que se comprenda cuál es la segunda propiedad de una matriz escalonada. En cualquier matriz escalonada, el elemento principal, por ejemplo, cualquier elemento principal, se encuentra siempre en una columna. Cuando estamos refiriéndonos al elemento principal de la fila 2, observamos que él se encuentra en una columna situada a la derecha del elemento principal de la fila anterior. El elemento principal 7, que está en la fila 3, se encuentra situado una columna a la derecha del elemento principal que se encuentra en la fila anterior. El elemento principal que está situado en la fila 4 está situado una columna a la derecha, se encuentra a la derecha, no es que tenga que estar una columna, sino que debe encontrarse a la derecha, una columna a la derecha del elemento principal que se encuentre en la fila anterior. Eso es característico también de una matriz escalonada. Y la tercera propiedad es que cuando observamos en cada columna y miramos quién es su elemento principal, a partir de él, todas las entradas de esa columna son 0 por debajo del elemento principal. Fíjense acá, en la segunda columna, el elemento principal acá es 4, está en esa posición 2, 2, pero por debajo de él todos son 0. En la tercera columna, el elemento principal es 7, pero por debajo de él todos son ceros. Y en la cuarta columna, el elemento principal es menos 4 y por debajo de él es 0. Son 3 las propiedades que debe cumplir una matriz para considerarla que es una matriz escalonada. Bien, entonces, esa es la primera forma de entender cuando una matriz se considera que está escalonada. Bien, y hay otra forma de matriz escalonada que se considera matriz escalonada reducida, que tiene un formato bastante parecido a este, es decir, las propiedades, vamos a decir, las propiedades 1 y 2 y 3 van a estar, las propiedades 1 y 2 van a estar presentes, también se va a cumplir la propiedad 3, pero además de la propiedad 3, tiene la característica que en aquellas posiciones donde está el elemento principal, en lugar de aparecer un número, como aquí aparece el 3, acá va a aparecer el número 1. Bien, va a aparecer el número 1. Piensen que siempre uno puede construir en el elemento principal, podemos construir el 1, utilizando la operación de escalamiento. Si esta fila yo la multiplico, por ejemplo,
por 1/3, logramos construir este 1 que está acá. Bien, fíjense en la segunda fila, el elemento principal que está en la posición 2, 2, en lugar de aparecer el 4, aparece como elemento principal el número 1. En la tercera fila, el elemento principal acá era 7, ahora aquí aparece el número 1. Y en la cuarta fila, el elemento principal era el -4, y ahora aparece el número 1. Siempre se pueden construir como elementos principales al número 1 aplicando la operación de escalamiento. Si acá multiplicamos por 1/3, logramos construir el 1. Si acá se hubiese multiplicado la fila o escalado por 1/4, podemos obtener el 1. Si acá se escala por 1/7, podemos construir el 1. Y si acá se escala por menos 1/4, acá podemos construir el 1. Bien. Pero la otra característica, además de que de cada elemento principal en la columna todos tienen que ser 0, ahora acá le estamos agregando que tiene que ser un 1. La otra característica que se le agrega es que a partir de ese elemento principal, que es 1 ahora, tienen que ser 0 tanto los elementos que están por debajo de él en la columna como los que se encuentran por encima de él en la columna. Bien, en esta posición 3, 3, tienen que ser 0 en esta columna todos los que están por debajo de él y todos los que se encuentran por arriba de él. En la cuarta columna son 0 todos los que están por debajo de él y todos los que están por encima de él. La forma de construir los ceros, tanto por debajo del elemento principal como por encima del elemento principal, lo podemos obtener con las transformaciones de permutación y las transformaciones de reemplazamiento, como vimos en los ejercicios anteriores. Entonces, suponiendo que esta es la matriz aumentada de un sistema y que ella está dada en su forma escalonada, o podemos arribar a la forma escalonada, hay mucha información importante que uno puede decidir a partir de ver la matriz escalonada. Bien sea simplemente escalonada o bien sea escalonada en la forma reducida. Bien, digo esto porque ¿cuáles van a ser las cuestiones importantes acá? Si cuando usted tiene la matriz aumentada del sistema, esto es matriz aumentada del sistema, donde la última columna sería la de los términos independientes. Si mediante las operaciones elementales logramos esta matriz aumentada, escalonar la matriz, esta sería matriz aumentada escalonada. Una vez que la matriz esté escalonada, lo que vamos es a ver si existe una fila con estas características. ¿Qué características tiene esta fila? Todas las entradas son 0, excepto la última. Y recuerden que esta última es la que está asociada a los términos independientes. Si en la matriz aumentada escalonada aparece alguna fila con este patrón, su sistema entonces será incompatible o inconsistente. Bien, porque esta última fila estaría representando a una ecuación con las características 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por xn igual a un número distinto de 0. Entonces, para ninguna lista que usted reemplace en esta ecuación, el resultado le va a dar un número distinto de 0. Y eso nos estaría diciendo que nuestro sistema es sistema
inconsistente o incompatible o incompatible. De manera que cuando tenemos un sistema de ecuaciones lineales, escribimos su matriz aumentada mediante las operaciones de, vamos a decir, reducción por filas. Escalonamos la matriz. Una vez escalonada la matriz, observamos que hay presencia de una fila que tenga estas características, ya automáticamente podemos decir que nuestro sistema no tiene solución. El conjunto solución acá sería nulo o vacío. Si por el contrario, una vez que la matriz aumentada en la forma escalonada está en la forma escalonada, no tiene ninguna fila con este patrón, entonces podremos afirmar que el sistema será compatible o consistente. ¿Bien? Pero eso lo podemos decir siempre y cuando esa matriz aumentada se haya llevado a la forma escalonada. ¿Bien? Si en la forma escalonada no aparece un patrón como este, nuestro sistema entonces sería compatible o consistente. Por ejemplo, en un ejemplo de esta naturaleza como el anterior, usted logró escalonar la matriz, llegó acá y observa acá, no hay ninguna fila que tenga el patrón anteriormente descrito. Como aquí no hay ninguna fila cuyo patrón sea 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, y el último término, un número distinto de 0, como eso no existe acá, entonces este sistema tiene que ser compatible. Esa es la utilidad que tiene escalonar una matriz, porque a partir de este patrón podemos decir si la matriz es compatible o consistente o si el sistema es incompatible o inconsistente. ¿Y cuál sería la utilidad de escalonar la matriz, pero hasta la forma reducida? Bueno, si además de saber si el sistema es consistente, ya uno puede estar interesado además en encontrar la solución. Y si queremos encontrar la solución, pues la forma más conveniente es llevarlo a la forma reducida. Desde acá, fíjense que desde acá uno podría obtener la solución. Porque si usted mira esta ecuación que está acá, esta última sería menos 4x4 igual a 6. Esta última ecuación. Esta ecuación que está acá es menos 4x4 igual a 6. Y usted puede despejar y hallar el x4. Y con ese x4 lo reemplaza en la ecuación anterior y puede hallar el x3. Con el x3 y el x4 lo puede reemplazar en la ecuación anterior y puede hallar el x2. Y después que haya el x2 y habiendo obtenido el x3 y el x4, lo reemplaza en la primera ecuación y podrá hallar el x1. Pero en lugar de hacer esa sustitución hacia atrás, directamente lo que hacemos es expresarlo en la forma escalonada reducida para obtener de manera inmediata quién sería la solución. ¿Ven? Veamos el caso en el que el sistema va a tener más de una solución. ¿Sí? No es única la solución. Fíjense que si nosotros acá tuviésemos que escribir nuestro sistema de ecuaciones correspondiente, esto sería x1 más 0, x2, menos 3x3, más 5, x4, igual a 4, porque este es término independiente. Vamos a considerar que esto es matriz aumentada o ampliada del sistema.
Si yo tengo que escribir el sistema, esta sería la primera ecuación. Nuestra segunda ecuación no aparece la incógnita x1, pero sí aparece la x2. Entonces sería x2 más 2x3 menos 4x4 igual a 8. Y en la última ecuación nos va a quedar 0 igual a 0, que no hay ningún problema ahí. En este caso, fíjense que en nuestra primera fila, el elemento principal está en la posición 1, 1. Bien, a ese elemento principal también se le da el nombre de pivote. Bien, en la segunda fila, el elemento principal se encuentra en la columna 2. Y nada más hay, vamos a decir, dos elementos principales. El de esta primera fila, está acá, y el de esta segunda fila. Bien, el elemento principal de la primera fila está en la primera columna, el elemento principal de la segunda fila está en la segunda columna y nada más. Nosotros pudiéramos asociar, fíjense que esto con la variable x1, esta con la variable x2, la variable x3, la variable x4 y este sería nuestro término independiente. Justamente aquellas variables que están asociadas con la presencia de estos elementos principales o pivotes es a la que vamos a denominar variables básicas. Es decir, x1 y x2 son variables básicas. Y las otras, x3, x4, serían nuestras variables no básicas o variables libres. En este caso, x3 y x4 son variables libres. ¿Qué quiere decir que sean libres? Que esas variables pueden tomar cualquier número real. Entonces, el objetivo para expresarla, cuando el sistema tiene infinitas soluciones, el objetivo sería en cada ecuación del sistema despejar a las variables básicas. En la primera ecuación despejamos la x1 y esto nos daría 4 más 3x3 menos 5x4. Despejamos en la segunda ecuación a la x2 y esto nos daría 8 menos 2x3 más 4x4. Y la x3 es libre, es una variable libre, y la x4 es una variable libre. Es decir, ellas pueden tomar cualquier número real. Si a la x3 y a la x4 le asignamos cualquier número real, lo reemplazamos acá, obtenemos el valor de la x2, lo reemplazamos acá y obtenemos el valor de la x1. Y con ella estaríamos obteniendo una lista que sería una solución del sistema. Así le asignamos otros valores reales a x3 y x4 y podemos obtener otra lista. Como ellas pueden tomar cualquier número real, en realidad aquí vamos a obtener infinitas listas que serían soluciones de nuestro sistema. Bien, esa es la manera de expresar, vamos a decir, la solución por ahora de los sistemas de ecuaciones lineales cuando tengan infinitas soluciones. Bien, entonces, en resumen, se tiene un sistema, se le plantea su matriz ampliada, aplicando la reducción por fila, se escalona la matriz y a partir de obtener la matriz escalonada, en dependencia de si hay un patrón en el que aparezca una fila que todas sus entradas son ceros, salvo la última, que corresponde a los términos independientes, si eso ocurre, decimos que nuestro sistema es inconsistente o es incompatible, no tiene solución. Si no aparece un patrón con esas características, el sistema entonces
es compatible o es consistente. ¿Cuándo podemos afirmar que el sistema va a tener infinitas soluciones? Bueno, si él tiene variables libres. Bien, y fíjense que para sacar las variables libres, usted primero debe identificar a sus variables básicas. Y las variables básicas, identifíquelas siempre con aquellas columnas asociadas a donde están, que son llamadas también columnas pivote. Bien, esto es una columna pivote o columna principal, porque acá aparece una fila con su elemento principal. Bien, en esta fila el elemento principal estaba acá, en esta segunda posición, y esta sería nuestra segunda columna pivote como tal. Hay dos columnas pivotes que están asociadas a las variables x1 y x2 y no hay más. Entonces, el resto serían nuestras variables libres. Bien, en el próximo encuentro vamos a desarrollar ejercicios de esta naturaleza. Eso sería todo.